Durante su estancia en dicho museo, Humberto Ríos documentó con detenimiento la manifestación de lo cotidiano y cómo podía ser transformado mediante la cámara. Así, los nuevos materiales, ahora asociados con las formas clásicas de las obras y la interrelación de los símbolos del presente, se combinaban con los códigos del arte del pasado. Un poco también la idea de Putnam es decir que los museos, para el espectador que los visita de alguna manera, todos los elementos que tú encuentras, cédulas de sala, la iluminación, el espectador, cualquier objeto siempre tiene una interferencia en lo que el espectador ve, ¿no? Entonces un poco la idea era recorrer el museo e ir pues creando como ciertos estudios comparativos entre las piezas y lo que yo considero que es como nuestra actualidad, ¿no? Existe en la obra de Humberto Ríos una economía de elementos. Como podemos apreciar, sus composiciones captan el espacio pero con los elementos mínimos encontrados a su paso por el museo, construyendo así gestos sutiles y confiando en la sencillez de la imagen, esperando provocar encuentros entre los asistentes del museo y las piezas artísticas, como una manera de manifestar el tiempo presente. El trabajo de Humberto está integrado por 20 fotografías, realizadas durante su periodo de residencia en el recinto, ubicado en la colonia tabacalera de la Ciudad de México. Una aportación no menos valiosa del trabajo de Humberto Ríos es que el conjunto de sus imágenes nos permiten hacer un recorrido en las salas de exhibición de este edificio de estilo neoclásico. Primeramente, cuando propuse el proyecto del Museo de San Carlos a la directora, a la maestra María Fernanda Matos Moctezuma, yo tenía la intención un poco de con este trabajo itinerarlo por diferentes partes del país. Esto con la intención de que esas colecciones que de alguna manera la gente ya damos por hecha y que ya consideramos que están muy transitadas, de alguna manera viajaran, ¿no?, a diferentes espacios y con una idea diferente además, ¿no? Entonces el primer punto que se me ocurrió fue el Macay, porque me di cuenta que era interesante desplazar la obra de un museo tan importante como San Carlos, traspasarlo aquí a Yucatán, ¿no? Entonces, posteriormente el próximo año posiblemente esté en Monterrey, entonces bueno, va a ser como un mini tour esta exposición y creo que es importante que la gente de cualquier estado pueda conocer este tipo de obra, ¿no? No todo el mundo puede viajar al DF, y finalmente quien pueda hacerlo está muy padre porque tú llegas al museo y te encuentras con que la obra es otra cosa verla en persona, ¿no? Una cosa es verla en fotografía. También parto de un texto que me gusta mucho de André Malraux, que trabaja un texto que se llama El Museo Imaginario, donde él comenta que al fotografiar tú cualquier obra de arte, que puede ser una escultura, una pintura, una miniatura, etcétera, ya mediante la fotografía y el papel de alguna manera toman una misma jerarquía. Entonces esto les da un acento moderno y también cambia tu percepción de ese objeto, ¿no? Por supuesto, la visión del Museo Nacional de San Carlos para permitir este tipo de ejercicio fue fundamental, ya que proyectos como los de Humberto Ríos ayudan a crear un diálogo con la colección permanente del museo, al tiempo de sustentar propuestas de arte contemporáneo en el eco del arte clásico, como es la pintura, la escultura y el grabado. Para mí, en mi fotografía siempre es muy necesario trabajar con elementos mínimos, ¿no? Me gusta construir las imágenes, pero siempre con esta idea de que la gente
lo vean más natural, ¿no? Entonces, lo que yo hice fue recorrer por estos 5 meses el museo y de repente ir encontrando esos objetos en el espacio, ¿no? De repente encontraba un grupo de piedras, un periódico que estaba leyendo el custodio, de repente trabajo mucho con el público, ¿no? Que es una forma activa de mantener como la reconstrucción de estas obras todo el tiempo. Entonces, un poco, creo que si tú ves la exposición no hay como una línea, creo que en realidad hay como varias líneas y en cada una yo fui explorando, ¿no? Porque de alguna manera también me tocó la suerte de que en 2008 el museo entró en restauración. Entonces también ahí hubo elementos de la transformación del espacio que me sirvieron a mí para entender cómo estas obras van sufriendo todo ese cambio, ¿no? Además de que ha venido una exposición de Puerto Rico al Museo de San Carlos, entonces de repente fue guardar las obras, las tapan, las modifican, entonces para mí todo eso era como materia de exploración que me decía cómo estas obras se van adaptando en el tiempo contemporáneo, ¿no? Este ejercicio permitió a Ríos lograr la documentación de objetos cotidianos e iconografías actuales, al lado de obras de los siglos XIV a principios de los XX, evidenciando así que el pasado es utilizado para construir los cimientos del presente. Yo he estado, informándome mucho sobre el arte contemporáneo, que me interesa también, y el arte clásico, ¿no? Entonces, una cosa que comentan muchos críticos, entre ellos Cuauhtémoc Medina o Jorge Reynoso Pollens, es que el arte contemporáneo hoy en día está muy cerca a lo cotidiano y es altamente populista, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante también ver cómo se conjuga una pintura del siglo XVI que era hecho con lámina de oro, ¿no? Con toda la paciencia, en grandes talleres, con asistentes, y que hoy en día, tú puedes crear una pieza con un pedazo de papel, ¿no? Yo sí valoro en ese sentido mucho el gesto, ¿no? Creo que a veces un gesto sí es mucho más expresivo y creo que te puede generar mucho más lecturas que un proceso tan lento y tan planeado de alguna manera como tenían estas obras, ¿no? Entonces creo que ese es un poco también conjuntar, ¿no? La forma de producir de ambos periodos, ¿no?